Siguiendo con los tutoriales que tenemos previstos para Photoshop, vamos a empezar con el primero. Este sería como el abrebocas de lo que sería Photoshop. Es esta la parte inicial. Vamos a conocer qué es la interfaz, cómo se va a manejar, para qué sirve cada herramienta, y en el próximo video estaríamos profundizando y mirando qué se puede hacer con estas herramientas. Entonces, primero que todo, abrimos una imagen, la que ustedes quieran. Entonces revisemos la interfaz. Vemos que en la parte superior tenemos archivo, donde tenemos todas las herramientas que serían abrir, guardar como, eh, entre otras que más adelante las estaremos viendo para que sirvan cada una. En la parte más avanzada, edición, es para pues editar la imagen de cierto modo. En imagen tenemos parámetros para la imagen en específico, capas, que son unas opciones de capas que más adelante lo estaremos viendo, que pues, es parte fundamental de lo que estaríamos llamando retoque. Texto, con la herramienta texto, aquí las tenemos. Estaríamos viendo las opciones del texto. Selección es una forma de seleccionar lo que tenemos en la parte de trabajo. Filtro, que este es uno de los más interesantes porque además de que hay unos dedicados de Photoshop, también existen filtros por aparte que nos ayudan a automatizar ciertos parámetros, en el cual pues vamos a darle mejor calidad a las fotos o diseños diferentes. Entonces pues este va a tocar mucho en lo que serían los tutoriales en el momento de tanto como diseño gráfico para diseñar desde cero, como en retoque fotográfico. Bueno, 3D es un área que se tomaría en la parte avanzada, pero yo creo que al final, porque tiene mucho, o sea, es una, ¿cómo decirlo? Lleva bastante conocimiento. Vistas, es para manejar lo que sería esta parte de la interfaz. Ventana es para cuando, digamos, cerramos sin querer la opción de capas. Supongamos que la vamos a cerrar, que la necesitamos, pues aquí en ventana la buscamos y nos vuelve y nos aparece. Es para todo lo que está en la interfaz, todas esas opciones, tenerlas presentes en ella. Y pues ya ayuda son los requerimientos de Photoshop. Listo, ¿qué encontramos? Unas opciones particulares para las herramientas. En la parte superior, aquí debajo de la interfaz principal, encontramos lo que serían las herramientas, las opciones que tienen cada herramienta. Entonces seleccionar tiene unas opciones, cuadro. Si dejamos el ratón 1 o 2 segundos sobre la herramienta, nos dice cómo se llama: marco rectangular, lazo, pincel de selección o varita. Normalmente se utiliza más que todo la varita. Recorte, tapón, parche, se utiliza esta herramienta. Entonces listo, tenemos aquí en este lado, en este lateral, si lo arrastramos de estas líneas, podemos moverlo y lo podemos volver a ubicar en el lateral izquierdo. Entonces aquí tenemos ubicadas las herramientas, en el cual vamos a ver una a una qué hace y los comandos que hay a través de ella. ¿Qué particularidad hay? Que las herramientas, además de que están estas principales, tienen otras opciones: herramienta de texto vertical, texto en máscara, otra opción así, pincel, lápiz, titulador de color, pincel mezclador. Son varias opciones que tienen. Entonces con estos recursos son los que vamos a estar jugando a la hora de crear nuestro proyecto. Entonces empecemos con lo más básico. El comando que más se utiliza en Photoshop, bueno, los dos comandos que más se utilizan en Photoshop es control
J para duplicar la capa, para que esta capa vayan dos de la misma, y control E, que sería unir las capas. ¿Sí vieron? Control J, control E. Listo, entonces control J, duplicamos la capa y así trabajamos sobre una capa en la cual no vamos a modificar una original. Seleccionamos la capa en la que vamos a trabajar y supongamos que vamos a seleccionar. Entonces este me permite desplazar o mover el objeto que está en el plano de trabajo. Más que todo esta opción tiene cuando tenemos varios recursos. Voy a cargar unos recursos. Supongamos que tengo logos, lo tengo así por aparte, los cargamos. Ahora, cuando cargamos archivos, cuando los arrastramos al área de trabajo, ellos nos van a marcar sin rasterizar. Son archivos que se pueden tocar pero no se pueden modificar. Para poderlos modificar tenemos que seleccionarlos, clic derecho y rasterizar las capas. Son como esencias que se tienen. Entonces supongamos que yo tengo el texto del logo, esta capa es el texto del logo, con el seleccionador, que su tecla rápida es la V corta o la V. Supongamos que seleccionamos la V y ya lo puedo mover así sucesivamente con cada material que yo haya cargado. Listo, entonces estas serían las herramientas. Seleccionador, para seleccionar una parte, más que todo se utiliza para eso. Supongamos que yo quiero eliminar del texto que tengo aquí, quiero solo eliminar esta parte, entonces selecciono y suprimir. Ojo, siempre con la capa seleccionada con la cual estamos trabajando. Entonces seleccionamos la capa, seleccionamos lo que queremos eliminar y le damos suprimir. Listo, tiene diferentes formas: herramienta de marco elíptico, fila, vertical y horizontal. Pasamos con la tercera herramienta, que sería lazo. La herramienta de lazo normalmente se utiliza el lazo poligonal, en el cual me deja marcar unos puntos hasta hacer una selección precisa, en el cual se utiliza o para eliminar o para seleccionar algo que yo necesito, así sucesivamente. Ahora vamos a trabajar con este logo. Supongamos que yo quiero separar lo que es el texto con el logo del fondo. Entonces ahí viene la cuarta herramienta, que es la varita mágica. La varita mágica me permite seleccionar por nivel de color. Entonces una tonalidad azul va a seleccionar la gran parte de esa tonalidad, como en un marco, en una paleta de colores me va a seleccionar todo ese marco que abarca esa paleta de colores. Ahora hay diferentes formas de usarla. En las herramientas de la parte superior, o en las opciones que tiene la herramienta en la parte superior, tenemos solo seleccionar una parte. Entonces cuando yo toco me va a seleccionar, ¿sí ven? Pero me selecciona, deselecciona la parte que ya tenía seleccionada. Entonces si yo quiero seleccionar todo, utilizaría la segunda opción de las opciones que tengo de la herramienta. ¿Sí ven? Que a medida que selecciono va agregándome más marcos de ese matiz de color, así hasta seleccionar todo lo que no quiero. Ahora hay otra opción interesante, que es cuando yo quito el chulito de contiguo y suavizar. Lo que puedo es que cuando selecciono me selecciona todo en la imagen. ¿Sí ven? Ya me va seleccionando todo lo que no quiero, pero pues tiene sus pros y sus contras, que si hay algo con la tonalidad que no quiero quitar
y la selecciono, pues también me va a quitar esa selección. Entonces a veces es mejor trabajar el contiguo y ir seleccionando poco a poco lo que uno no quiere. Supongamos, eh, supongamos que vamos a recortar solo el logo. Entonces con el comando control y el símbolo más en el teclado numérico puedo aumentar o disminuir la imagen. O sea, es el control de zoom, por así decirlo. Eh, Listo, entonces vamos a seleccionar esta imagen. Entonces, paso a paso, voy seleccionando, voy seleccionando, voy seleccionando, así hasta eh, seleccionar todo el contorno que quiero seleccionar, que solo se haga. Listo, entonces supongamos que solo quiero este segmento del logo. Suposición de ejemplo nomás. ¿Qué pasa? Que cuando yo selecciono y quiero que ese elemento esté en una capa individual, lo que hago es, teniendo seleccionada la capa donde está, control J me crea ese marco. ¿Qué pasa? Que si vemos los biseles están muy rectos, es como si estuviese comido. Entonces, ¿cuál es un truco que se utiliza normalmente en la fotografía para esto? En el diseño gráfico, perdón. Es darle clic derecho, desvanecer, un marco de 2 puntos de desvanecer y control J. Si ven que se pulen un poco más los bordes, así hasta que uno ya consiga la calidad deseada. Son pequeños trucos que se van aprendiendo con el tiempo, pero pues es mejor plantearlos ya y más adelante irlos viendo y que ustedes en la casa vayan haciendo proyectos propios y irlos desarrollando. Es como cuando uno va haciendo una tarea repetitiva, ya uno se le va guardando ese comando que uno debe hacer y lo debe hacer y lo hace. Listo, entonces como quinta opción tenemos la herramienta de recorte. ¿Qué es la herramienta de recorte? Normalmente cuando uno va a subir un archivo, supongamos, en una página web que te pide un requerimiento específico para ese lienzo, o sea, la imagen debe tener un tamaño específico y una resolución específica, pues con estas herramientas que se consigue. Entonces, en las opciones de arriba que tiene la herramienta nos vamos aquí a seleccionar las imágenes y tamaño y resolución. Entonces normalmente si trabajamos fotografía, los tamaños que más se utilizan es en centímetros, 13 centímetros por 18, 20-30 es otra medida, 50-70 y así sucesivamente. Normalmente yo recomiendo que cuando son fotos tamaño 13 por 18, 20-30, 30-40, se trabaje en una resolución de 250 píxeles por cada centímetro. Cuando la imagen supera los 50-70, el metro, que ya son imágenes de pendón, imágenes de publicidad, se puede trabajar tranquilamente a 100 centímetros por a 100 píxeles por centímetro, 75 hasta 50. No hay problema por eso. ¿Por qué? Porque como la imagen es tan grande, el centímetro como tal va a tener mucha resolución y los píxeles van a ser pues a proporción iguales. Entonces la tomamos aquí. Ahora en estas mismas herramientas tenemos la opción de orientación. Aquí cambiamos el sentido de este tamaño y nos queda vertical. Lo cortamos y nos ajusta la imagen a ese tamaño. Eh, Realmente esta herramienta no tiene más, es eso más que todo. Se utiliza para recortar la imagen al tamaño que deseamos. Supongamos que la queremos recortar a un tamaño para televisión, pues para televisores 1920. Entonces tamaño y resolución, normalmente trabajamos 1920 por 1080. Ok, cuando ya trabajamos para televisiones, cosas así por el estilo, trabajamos píxeles. Entonces 1920 por 1080,
la resolución de píxeles sí 250, no hay problema por eso. Y tenemos el tamaño de televisor. Son los tamaños estándar de relación para televisor. ¿Qué más detallecitos así por el recorte? No creo que haya. Recuerda suscribirte. Ahora, herramienta de cuentagotas. Este es para seleccionar un color en específico que necesitemos en nuestra paleta. Si vemos cómo va cambiando el color, entonces un negro, un azul y así sucesivamente. Este en la mayoría de los programas, hasta en Paint, aparece. Entonces es como un concepto básico que ya se tiene previsto. Ok, para la siguiente herramienta se utiliza mucho, diría que en gran parte del retoque fotográfico. ¿Por qué? Supongamos que yo en la fotografía, supongamos que voy a quitar un barrito, entonces selecciono y lo parcho. Normalmente se utiliza para quitar barritos, poros, imperfecciones, lunares que no gustan. Tienen mucho, o sea, se utiliza mucho en este factor de del retoque fotográfico para pues, mejorar la calidad de la imagen. No tiene mayor ciencia, es un parche. Se selecciona herramienta de parche. Sabemos que para pues, las segundas opciones que traen las herramientas, clic derecho, herramientas. Listo. La siguiente herramienta que tenemos es el pincel. Esta sí es una herramienta básica en la cual seleccionamos el color que queremos utilizar en nuestra paleta y ya, o sea, eh, trabajar con ella. Realmente se utiliza más que todo para crear sombras, para crear eh, líneas, diseños, cuando trabajamos con lápiz para eh, pulir o dibujar sobre un lienzo en blanco. Eh, la forma para aumentar el pincel es con clic derecho y tenemos dos formas de seleccionar el tamaño. Por números, cuando ya tenemos un número preestablecido, buscamos el tamaño deslizando ¿cómo llamarlo? Pues sí, este slide, este selector, si ven que va aumentando el tamaño. La otra sería sobre tamaño, lo tenemos presionado y lo arrastramos a los lados. Y la dureza es para qué tan eh, duro va a ser el borde. Si ven que el borde es sin difuminación, cuando yo le quito la dureza es más difuminado el borde. Normalmente se trabaja con cero en dureza y están los tipos de pinceles que tenemos en forma de estrella, eh, como si fuese una mancha de Sprite, entonces aerosol, cosas así por el estilo. Hay muchas funciones que se pueden descargar, además de eso se pueden buscar recursos de pinceles y pues se utilizan para darle un estilo propio a nuestros diseños. Listo. La siguiente herramienta es el tapón. El tapón se utiliza también como si fuese el parche, dependiendo de la habilidad del retocador, en el cual si queremos duplicar en la piel o si queremos duplicar algún elemento, se selecciona presionando Alt, teniendo presionado Alt, damos un clic en lo que queremos copiar y clicleamos. ¿Sí ven? Entonces acabo de clonar una parte de la imagen. Normalmente se utiliza para quitar ojeras, líneas de expresión y cosas por el estilo. La siguiente herramienta que tenemos es el pincel de historia, que este pincel se utiliza más que todo cuando se trabaja por canales o por, ¿cómo se le dicen? Canales y texturas
en el cuando uno hace una máscara, cuando uno crea una máscara, pero pues en el retoque casi no se utiliza. Una herramienta que sí se utiliza mucho es el borrador. Cuando queremos quitar algo, utilizamos el borrador como herramienta para deseleccionar manualmente algo que no queremos que esté en la imagen. Entonces así vamos borrando poco a poco y vamos quitando eso que no queremos. Vamos quitando eso que no queremos que quede en la imagen. Degradado, este normalmente se utiliza para crear fondos o diseños por el estilo, en el cual supongamos que yo quiero un degradado de verde a blanco, entonces arrastro y se va trabajando un degradado. Más que todo se utilizan fondos para los diseños gráficos doble tono, cuando se necesita diseñar un fondo para panfletos, diseños institucionales, cosas por el estilo. Esta herramienta desenfocar pues se utiliza prácticamente, no, pues es nulo, no tiene casi mucho uso en lo que sería el retoque o el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque se trabaja normalmente el desenfoque desde filtro, desenfocar, y normalmente los diseñadores y los retocadores utilizan el desenfoque gaussiano, que es eh, un desenfoque limpio, se le dice, que no pixela, que no marca grano ni nada por el estilo, en el cual el desenfoque siempre va a ser muy nítido. Bueno, pasamos a la siguiente herramienta, que esta sí se utiliza mucho en el retoque, que es el seleccionador de pluma. Nosotros normalmente cuando queremos hacer una curva o queremos hacer un recorte bastante pulido, se utiliza la pluma, en la cual creamos un punto de inicio, un punto clave, y entre estos dos puntos tomamos otro en el medio y lo vamos trabajando. Entonces así sucesivamente vamos trabajando para crear una selección con curva pulida. ¿Qué pasa? Cuando ya hacemos la selección que necesitamos con esta herramienta, toca dar clic derecho, hacer selección, el radio de desenfoque, que siempre entre 1 y 2 es lo preferido, y se hace la selección. Pasamos con una de las herramientas más utilizadas, que es la herramienta de texto. Aquí seleccionamos el marco en el que vamos a trabajar, colocamos el texto que queremos y vamos bajando el tamaño. En la parte de arriba, en las opciones que tiene la herramienta, podemos seleccionar el texto que queremos, el tamaño. Seleccionando buscamos el tamaño, la orientación de párrafo, esto es como en Word, el color, si queremos hacer el texto con algún diseño en arco, o sea, sí, se utiliza más que todo para hacer diseños en arcos de textos, y opciones de texto, que sería mayúscula mayúscula, diferencia entre interpárrafos, cosas por el estilo. Tenemos
esta herramienta que es selección de trazo. Entonces nos selecciona lo que nosotros arrastremos. Entonces si solo quiero que nos seleccione esto, selecciono esta parte y así sucesivamente. Esta herramienta se utiliza mucho cuando creamos objetos desde cero. Es una herramienta para crear figuras en el cual nosotros buscamos el relleno, el borde y creamos la figura. Entonces, creo un cuadro y así sucesivamente. Bueno, uno de los comandos que más se utiliza en el retoque, en el diseño, es control T. Control T es transformar, o sea, podemos hacer pequeño, grande o deformar el objeto que queremos o que estemos utilizando. Normalmente, para no perder la proporción, se toca o aquí en esta llavecita o teniendo presionado Shift. Vamos a conservar siempre el tamaño. Si no, podemos deformarlo en la medida que queramos. Listo. Por último tenemos una herramienta de selección de mano en la cual nos deja mover o desplazarnos, y la de zoom. Tenemos selector, la paleta de selección en el cual tenemos para escoger dos colores e irlos rotando para trabajar cómodamente. Estas dos opciones, máscara rápida y modo de pantalla, pues son dos opciones que no se utilizan prácticamente para nada, porque pues son opciones que no se van a tocar. Listo, este sería el primer tutorial para el día de hoy, en el cual espero que les haya servido. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para más contenido, próximo contenido, y darle un like. Espero que les haya servido este primer tutorial para darse un pequeño, para darse cuenta de qué es Photoshop como tal en un inicio, para qué sirve cada herramienta. Igualmente recomiendo que estas herramientas se estén trabajando periódicamente para saber qué hace cada una, y pues así en el momento de hacer nuestro proyecto saber saber qué hacer, no quedarse como con esa duda de que necesito hacer esto pero no sé cómo hacerlo. Si sabemos para qué sirve cada herramienta, podemos buscar una alternativa, y recuerda, lo único que te limita en Photoshop es la mente.